¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a una nueva emisión de La Última Página junto con el incalculable, ya a esta altura insobornable, y recién hablamos, nuevo Instagramer, Sebastián Porrini. Bueno, Sebastián Porrini es Instagramer porque es el que regentea el Instagram, ¿no? Es verdad. ¿Cómo estás, Porrini? Bien, maestro. ¿Todo bien? ¿Usted, todo bien? Bien, acá estamos. Pero lento, pero no hace falta. Después de un pequeño aislamiento, que a Dios gracias pudimos subsistir a él sin entrar en el Zoom, y hoy estamos bebiendo A cup of tea. a cup of tea, porque estamos como un poco complicados con el alcohol. Sobre todo por el horario. Estamos Por el fumando horario. más temprano. Más temprano, y es muy temprano para estar ya Claro. libando. Sí. Pero bueno, Yo ya a las 10 de la volveremos. noche me agarro trompada con mis amigos escoceses. Pero a las Los 10, escoceses viste, que ya después no, vienen- no quiero que agarrar. se pelean con los irlandeses. Claro, Totalmente. exactamente. Porrini tiene muchos amigos imaginarios. Buah. Y hablando de imaginarios, mirá cómo te empalmo. Muy bien. Un genio. Estamos muy contentos bien. hoy porque el autor que nos convoca Un francés. es un francés, pero que ha recorrido el mundo desde su literatura. Un francés muy querido por nosotros, sobre todo porque obra como uno de los grandes precursores de Jorge Luis Borges, ¿no? Estamos hablando de Marcel Schwab, ¿sí? Marcel, yo lo digo Marcel como si fuera inglés, es Marcel Schwab. En realidad su nombre verdadero era André Marcel Maillet, ¿no? Exactamente. Nacido en 1867 y muerto en 1905, una brevísima vida, 37 años creo. 37 años. muchachito. Y a ver, Sebastián, ¿cómo podríamos empezar a exponer o a presentar al querido Schwab, ¿no? Yo creo que es un escritor, si me permitís empezar, ¿no? Pero por favor. Yo creo que es un escritor no de coyuntura, perdón, no es la palabra, es un escritor dentro de lo que es la narrativa, ¿no? De cambio de época, obviamente, ¿no? Es o sea, Un a simbolista, partir de un- Schwab me parece que hay la necesidad, me corrijo, no es que hay un movimiento literario profundo a partir de Schwab, ¿no? No. Porque un poco que se ve, si se me permite el término, un poco opacado, ¿no? Por la poesía francesa del momento. Claro, bueno, claro. Pero es por otros narradores. Pero la también. necesidad, claro, la necesidad de revitalizar a Schwab en este momento tiene que ver justamente ¿por qué? Porque es un autor que, a pesar de haber tenido una vida breve, Sí. que Onetti, ¿no? Vida breve, tuvo, me parece, Sebastián, una concepción de lo que es la literatura que me parece fundamental para entender no solamente un fin de siglo, fin del siglo XIX, estamos hablando de que sus obras más significativas son de La década del 90. 1891, Claro. 1896, ¿cómo es? Vidas Imaginarias, y creo que el libro de Monel es del 96 Sí, es del o del 91. 94 me parece. 94, ¿no? Sí, bueno, tenés estamos- razón. o sea, Exacto. Unos 5 o 6 años de producción impresionante y de, yo creo que de invención continua, porque cuando uno lee a Schwab es inevitable leer literatura, pero con mayúsculas. Sí, Yo creo que Schwab sí. es una literatura con mayúsculas. Qué ¿Por placer. qué? No solamente porque es un gran cultor de la palabra, tiene una prosa afiladísima, una prosa. Yo no leo en francés, pero imagino que es un francés. Aparte que es un francés claro. Muy claro. No es una cosa ahí No, rebuscada. es una sintaxis bastante. Y además porque Schwab es un punto intermedio entre un movimiento que va desde Baudelaire, ¿no? Desde el principio del simbolismo, que empieza con Poe, ¿no? Que Poe Exacto. se constituye, merced a las traducciones que hizo Baudelaire de Poe y también a las propias traducciones que hace el propio Schwab, ¿no? Porque también fue traductor, además de escritor y de ¿Y de narrador. quiénes, no? Y tradujo a Stevenson, gran lector de Stevenson, Sí. gran lector de Poe. Viajó por él. Y por supuesto, un cultor de una literatura, de una delicadeza, y de una narrativa, de una delicadeza finísima, de una, ¿cómo decirlo? No quiero decir perfección, porque es como muy Claro. exagerado, pero de una Sutileza. casi como un mecanismo, ¿no? Como un gran cuentista, y un preciosismo, ahí está, esa es preciosismo. un preciosismo en la búsqueda del lenguaje, que por supuesto ha dado letra y ha dado pie a, recién mencionábamos a Borges, pero es inevitable la influencia que va a tener sobre Faulkner, la influencia un poco traída ahí por ciertos críticos que tuvo sobre los surrealistas, sobre todo André Breton, ¿sí? La influencia que ha tenido sobre, bueno, en ese momento, ¿cómo se llama este? Jarry,
Alfred Jarry y demás. Ubu Rey, ¿sí? Pero esencialmente me parece que con la literatura de Marcel Schwab nos vamos a encontrar con una literatura de cambio de época. Sí. Sobre todo en la literatura francesa, que en narrativa, por otra parte, estaba teniendo algún tipo de influencia muy significativa del naturalismo, ¿no? De esa mirada muy marcada por el realismo, Zola, digamos, todos esos grandes monstruos, ¿no? Esas novelas mundiales, en el sentido del tamaño, y de pronto aparece Job con obras breves, característica de ser obras breves, que nos muestran pinceladas, por lo menos en su libro más conocido, que es Vidas Imaginarias, de 1896, independientemente de que el libro de Monel y, ¿cómo se llama? Que vos lo decís en francés también, La Cruzada de los Niños, son obras significativas, pero de una brevedad interesante, porque no demanda mucho tiempo de lectura, pero de una profundidad y de una densidad, no solamente en el estilo, sino en los temas que trata Job, que son interesantes. Exacto. Yo, Diego, ¿sabes qué? Tengo una frase construida con Job. Job es a la literatura lo que Satie a la música. ¡Ah, qué linda! Eric Satie, ¿no? Es decir, son de la misma época, son contemporáneos, y de alguna manera vos dijiste recién, creo que eso es fundamental, frente a esos monstruos en el sentido de novelas extensísimas, ¿no? Las de Émile Zola. A mí, personalmente, discúlpenme, a mí no me gusta Émile Zola. No. Pero frente a esos monstruos, el preciosismo, como bien usaste, de lo pequeño, ¿no? Satie lo mismo, frente al wagnerianismo, a la gran sinfónico, el piano solo, ¿no? La obra pequeña, sin forma. Y esas... acá con mucha forma, ¿no? Y esas piezas tan son piezas, Sebastián, en Satie y en Job, que hay que tomar así como entre algodones. Sí. Y lustrar, pulir, porque tienen un brillo propio, pero cuanto más las lee uno, más le encuentra un valor que es, insisto, creo que la palabra es preciosismo, yo usé perfección, pero es un brillo propio, ¿no? Que de alguna manera es lo que le permite a Borges usarlo como primer precursor, porque me voy a adelantar, voy a hacer un pequeño excurso de lo que voy a exponer, en mi caso voy a hablar de Vidas Imaginarias. Muy bien. Pero cuando Borges en 1935 publica su primer libro de cuentos, digamos, con el que sale a la palestra, que es Historia Universal de la Infamia, hay una declaración clave. Historia Universal de la Infamia es una, no voy a decir una copia, pero sí es una clara obra influida fuertemente por Vidas Imaginarias de Job, que a su vez, Vidas Imaginarias está influida por un movimiento al que le dedicaremos luego un programa, que es el tema de la biografía. Claro. ¿No? Son biografías ficticias. Totalmente. Pero con ciertos elementos tomados de la realidad, sobre todo literaria. Sí, ¿no? Son realistas. Son realistas, o sea, son biografías. Son biografías. Vos sabés que, Diego, yo no lo tengo desarrollado, pero en algún momento lo vamos a tener que rastrear. Hiciste muy bien, porque incluso el mismo Borges dice, ¿no? La alusión. Pero en el medio, entre Vidas Imaginarias e Historia Universal de la Infamia, hay un libro que se llama, no es Vidas, sino Retratos. Retratos imaginarios y reales. ¿De quién? De alguien que Borges conocía. Y que está influido directamente por eso. Alfonso Reyes. Alfonso Reyes tiene un libro que es anterior, 1913, creo, 1900, no recuerdo ahora, de joven, que se llama Retratos Imaginarios y Reales, que son biografías también, pero Reyes nombra a Job. Entonces uno dice, y a la vez Borges era gran amigo de Reyes, ¿no? Tal vez habría que pensar ahí un hilo conductor. Sí, pasa, ¿no? Que ahí con Borges hay, y perdón que me vaya por ahí, pero ya que me tirás para ese lado, un poco lo que Borges hace con esto de sentenciar a Marcel Job como su precursor, es este principio muy borgiano de decir el original es infiel a la traducción, ¿no? Es decir, ya lo hizo Job, yo lo voy a hacer mejor. ¿No? Lo voy a hacer con una marcada intención de, primero, ubicarme en una tradición literaria, en principio que es la francesa, una tradición decimonónica, o sea, finisecular más que decimonónica. Borges nace en 1899,
Y tenía 36 años cuando publica Historia Universal de la Infamia, y Job tenía 30 y largos cuando publica Vidas Paralelas. Vidas Paralelas, mira, me sale... Hoy voy a decir mucho... Juega con Plutarco, claro, por supuesto, es uno de los grandes precursores también de Job, Las Vidas Paralelas de Plutarco. Que no son imaginarias. No. Las vidas paralelas son imaginarias. Las vidas de Job no. Son vidas que existieron, pero que tienen una delicadeza y una particularidad que ya vamos a desarrollar. ¿Querés que empecemos por allí? Vamos por vidas imaginarias, por favor. Yo quiero leer, antes de hablar o de comentar la obra en sí misma, quiero leer parte del prólogo que escribe el propio Job, que dice así. La ciencia de la historia, tenemos la edición de Borges, muy bonita, de la biblioteca personal. La ciencia de la historia nos sume en la incertidumbre acerca de los individuos. Nos los muestra solo en los momentos que empalmaron con las acciones generales. La historia nos dice que Napoleón estaba enfermo el día de Waterloo, que hay que atribuir la excesiva actividad intelectual de Newton a la absoluta continencia propia de su temperamento, que Alejandro estaba ebrio cuando mató a Clitos y que la fístula de Luis XIV pudo ser la causa de algunas de sus resoluciones. Pascal especula con la nariz de Cleopatra, si hubiese sido más corta, o con una arenilla en la uretra de Cromwell. Todos esos hechos individuales no tienen valor sino porque modificaron los acontecimientos o porque hubieran podido cambiar su hilación, ¿no? Ya partimos en el prólogo con un principio fundamental. No importan los hechos, importan los individuos. Y no solamente importan los individuos, importan los detalles que para la historia, con mayúsculas, pueden ser menores, pueden ser marginales, pero que en definitiva terminan generando un cambio esencial en la historia de esa persona. Ese es el principio constructivo de Vidas Imaginarias de Marcel Job. Son causas reales o posibles, dice, hay que dejarlas para los científicos. El arte es lo contrario de las ideas generales. Describe solo lo individual. No desea sino lo único. Qué increíble. No clasifica, desclasifica. ¿No? Es una sentencia para discutir y agarrarnos los pelos con mucha gente, ¿no? Estamos tomando lo que dice Marcel Job en 1896. Pero está muy bien. Pero vos fíjate, Seba, ¿no? El arte es lo contrario de las ideas generales. ¿Sí? Describe solo lo individual, no desde sino lo único. Lo que hace Job en las historias de vidas paralelas, de vidas imaginarias, es justamente dotar, sí, vidas imaginarias, acá me lo voy a tatuar, es dotarle a dotar de cierta importancia o de importancia cabal a vidas menores, quizás, de personajes menores, 22 personajes de la historia, de la literatura, de la filosofía. Y algunos creados. Y algunos creados, por supuesto, como hace Borges en Historia Universal de la Infamia, con Hombre de la Esquina Rosada, etc. Claro. Y lo que hace Job es recurrir a tres principios fundamentales. Primero, la brevedad de la vida. Son vidas que no pasan las 3 páginas, 4 como mucho, 5. Son cortitas. 5 páginas como mucho. 22 y acá. Claro. En primer lugar eso. En segundo lugar, una mirada desde hechos que influyen en la vida de estos personajes y que en algún momento tienen una posibilidad de ser vistas desde la visión de algo trascendente, no en el sentido que nosotros solemos hablar de trascendente, sino de algo más, más allá de la vida. O sea, van a trascender por algo más allá de lo que les sucede en la vida. Que en definitiva lo que les sucede a estos personajes es menor para la historia con mayúsculas. Pero lo que hace Job es tomar ese elemento muy pequeño, darle un giro de tuerca y convertirlo en el momento cumbre de su vida. Y en tercer lugar, sobre todo cuando se refiere a escritores o autores de la literatura clásica, que tenemos 4 o 5 ejemplos, con Petronio, con Séptima, con Lucrecio, con Clodia, con Empédocles, ¿no? Qué hermosa. Confundir o llevarnos a la confusión de que ellos viven su propia ficción, ¿no? Es decir, en la ficción de Job, en esa vida imaginaria de Job, estos personajes en algún momento no sabemos si lo que les sucede, según la biografía que escribe Job, es parte de la ficción o es parte de la realidad. Es verdad, muy bien. Voy a citar rápidamente los 22, Empédocles, supuesto dios, Eróstrato, incendiario, Crates, cínico, Séptima, encantadora, Lucrecio, poeta, Clodia, matrona impúdica, Petronio, novelista,
Sufrá geomántico, Frate Dolcino hereje, Cecco Angiolieri, poeta rencoroso, Paolo Uccello, bueno. pintor, Qué lindo. Nicolás Loselier, juez, Catherine la encajera, moza enamorada, Alain Le Gentil, soldado, Gabriel Spencer, actor, Pocahontas, princesa, Cyril Tourneur, poeta trágico, William Phillips, pescador de tesoros, el Capitán Kidd, y acá viene la saga de la piratería, el Capitán Kidd, pirata, Walter Kennedy, pirata analfabeto, el mayor Steve Bonnet, pirata por humor, y finalmente los señores Burke y Hare, asesinos. Bueno, esos son los 22 personajes que conforman las vidas imaginarias de Marcel Jouet. Ahora, yo me quiero detener fundamentalmente en 3 o 4 de ellos, no quiero leer todos, porque, insisto con esto, el principio con el que Jouet construye sus vidas imaginarias es este, ¿no? De cada uno de ellos va a tomar un aspecto, tal vez un adjetivo, tal vez un oficio. Qué borgiano. ¿No? Bueno, es lo que hace Borges en 1935, y va a convertir eso en el centro de su vida. Yo voy a citar, por ejemplo, uno de los que a mí más me gusta, que es la de Uccello, pintor. Hermoso. Se detiene en la vida de Paolo Uccello, un pintor del 480 italiano, del Renacimiento italiano. Qué hermoso. Contemporáneo de Donatello, de, ¿cómo se llama el arquitecto? Brunelleschi, etc. Exacto. Pero que, de alguna manera, no estuvo en el centro de la palestra, como si estuvieron estos otros arquitectos, escultores, etc. Igualmente las pinturas de Uccello son de un preciosismo y de un... La famosa batalla. Bueno. Lo que yo hace es tomar un momento de la vida de Uccello en el que él conoce a Selvaggia, ¿no? Un poco también muy autorreferencial, ¿no? Después vos cuando hables del libro de Monel seguramente vas a hablar de Luis. Y cuando conoce a esta muchacha, niña, con la que convive, con la que lo amó, en ese momento lo amó, listo, Uccello empieza una búsqueda, que es la búsqueda del arte. Uno puede leer si se pasó toda la vida, según nos cuenta Jouet en su biografía imaginaria, Uccello se pasó toda la vida no mirando lo que tenía que mirar, sino mirando el entorno, mirando las curvas, mirando las líneas, mirando las perspectivas y no tanto el fondo, mirando la forma. Uccello parecía permanecer eternamente inclinado, y en un momento inclinado porque miraba solamente el trazo y la perspectiva de las cosas. Hay una frase en un momento que se le acerca a Donatello, y lo cita Jouet, y dice: «Ah, Paolo, desdeñas la sustancia por la sombra». ¿No? Como si Uccello se pasara toda la vida, y sobre todo cuando conoce a Selvaggia, buscando aquello que no está manifestado, sino que es lo que el arquetipo, o no el arquetipo, la estructura, ¿sí? El armazón de eso que sucede en la realidad, cuando pensemos que el Renacimiento es el triunfo, bueno, lo hemos dicho, ¿no? Muchas veces, ¿no? Es el triunfo de la forma por sobre la esencia, la sustancia, etc. La perfección estilística, y de pronto Uccello se pasa toda la vida, envejece, según la versión de Jouet, y no encuentra nada importante. Pero, dice, el pájaro, Uccello significa pájaro, Uccello, el pájaro se hizo viejo, y nadie comprendía más sus cuadros. No se veía en ellos sino una confusión de curvas. Ya no se reconocía ni la tierra, ni las plantas, ni los animales, ni los hombres. Hacía largos años que trabajaba en su obra suprema, que ocultaba a todos los ojos. Estaba trabajando en algo, pero nadie lo veía. Debía abarcar todas las búsquedas y ser en su concepción la imagen de ellas. Era Santo Tomás incrédulo, palpando la llaga de Cristo. Uccello terminó su cuadro a los 80 años. Envejeció, y cuando murió, tenía en su mano estrictamente cerrada un pequeño redondel de pergamino lleno de entrelazamientos que iban del centro a la circunferencia y que volvían
de la circunferencia al centro. Yo creo que ya con esa vida de Uccello, podríamos citar, por supuesto, otras, pero ya ahí me parece que está concentrado todo lo que... Es como una suerte de microcosmos de lo que es el proyecto literario de Schwab y lo que son las vidas imaginarias. Qué bonita. Podríamos citar la historia de Pocahontas, es muy profunda también. Pocahontas princesa. Pocahontas es la hija de un rey de los, ya no me acuerdo, de los Potomac, una tribu americana, ¿no? de los Estados Unidos, que se enamora de un colono inglés, claro. y bueno, ese amor no llega a buen puerto, John Smith, y finalmente es traída a América como una princesa, digamos, a Europa. Y un poco que en un momento Pocahontas se olvida de su origen, ¿no? Es como esa historia del bárbaro que viene a... Claro, que se europeiza, digamos. Se europeiza, civiliza, digamos. Y muere europeizada, acaso habiendo olvidado su esencia originaria, salvaje. Bueno, lo que hace Schwab con ese relato, el de Pocahontas princesa, es un poco reflexionar sin hacer ¿cómo decirlo?, un alegato de la civilización y la barbarie, sin necesidad de escribir un volumen imposible de antropología o de, no sé, historiografía, con un relato de una delicadeza tan bella, nos pone en ese lugar. Una prosa también. Y una prosa magnífica. No era poeta, pero tiene una prosa poética tan bonita. ¿Qué hace Schwab en definitiva? De los despojos de la historia, él construye un telar impresionante. ¿No? De los márgenes, de las anotaciones marginales de la historia, Schwab construye un volumen imponente. Porque hay que decir que es uno de los libros de cuentos más bonitos de la historia de la literatura, no estoy exagerando. Vidas imaginarias tiene que ser leído por toda persona que quiera escribir un cuento. Está perfecto. Es uno de los maestros del relato. Y además y cierro con esto, Sebastián. No, por favor, dale. Hay 4 relatos que son Séptima, Lucrecio, Clodia y Petronio, que están tomados de autores latinos, ¿no? De la tradición latina, tradición romana. En el caso de Séptima, es muy interesante la historia porque Séptima es un personaje totalmente menor de unas tablas que se encontraron en ese momento. Supuestamente Séptima era una mujer que había invocado en una tabla, había escrito un conjuro mágico para que Sextillo, creo que era Sextilicio, no sé qué, su enamorado, cayera ardoroso de pasión por Eros bajo su encanto. Exacto. Esa es la historia que Schwab recoge de unas tablillas que se habían encontrado en ese momento. Y le agrega un personaje. Que no está en las tablillas, que es el personaje de la hermana de Séptima, que es Fionisa. Fionisa, según la etimología, es la fenicia, que es Dido. Claro. Entonces, sin necesidad de retrotraernos a la mitología, simple y llanamente con una anécdota, nos lleva al Eros, a la historia de Dido y Eneas, y así ad infinitum de todas las historias de pasión y de amor fallido que ha habido desde la tradición clásica. Exacto. Simple y llanamente con un relato, insisto, de no más de 5 páginas. Con un nombre. Con un nombre. Que aparte es un nombre que está tergiversado, ¿no? Que es justamente Fionisa. Foinisa. Claro. Luego tenemos la vida de Lucrecio, autor del Rerum Natura. La vida de Clodia, que en realidad tiene que ser leída inmediatamente en consonancia con los poemas de Catulo. Clodia es lesbia, ese personaje, Clodia Pulcher. Desagradable, que está tomado después por Thornton Wilder en Los hijos de marzo. Es uno de los personajes más bellos. Más bellos, no por el nombre, pero bueno, más bellos. Clodia. Y Petronio. Petronio novelista. ¿No? A Petronio lo ubica como novelista. Y a diferencia de la historia real de Petronio, que muere, en la versión de Schwab, él se escapa. Se escapa Petronio con su esclavo y olvida el arte de la escritura y entiende, dice, olvidó el arte de la escritura cuando vivió la vida que había imaginado. ¿No? Como
operar sobre la historia, a cambiar la historia de la literatura. Claro. Eso me parece que estupendo. Es magnífico. Estupendo. Es un librazo. Perdón, me fui de tema. No, está muy bien. Yo pensaba en que después dio pie a tantos escritores, porque es escritor de escritores, eso es lo bueno, ¿no? Es decir, hay una maestría. Nadie lo vio desembarcar en la unánime noche, empieza... Las ruinas circulares. Las ruinas circulares. Y fíjate cómo empieza Empédocles, supuesto Dios. Nadie sabe cuál fue su nacimiento ni cómo vino a la tierra. Claro. ¿No? Yo como para... Estaba yo ahí, claro. Como bien dijiste, escritor de escritores. Sí, es un escritor de escritores. Lo fue sobre todo para la generación de grandes escritores de comienzo del siglo XX, ¿no? Que lo tuvieron realmente como muy importante. No siendo tal vez un autor que, como bien decías, Diego, estaba en el candelero de la literatura más leída, ¿no? Yo quiero resaltar algo que también es interesante, porque vivió 37 años, ¿no? Uh-huh. Pero es impresionante, sin lugar a dudas, yo era una persona de una capacidad muy notable en esto. Primero en la cantidad de lenguas que sabía, ¿sí? Él estudia, por supuesto, el inglés perfectamente, el latín y el griego ni hablemos, lo está demostrando solamente con las lecturas que tenían. Claro, en la escuela se les daba a leer los clásicos, ¿no? Entonces, claro, después eso permite crear a un gran escritor. Si uno le da una novelita de Morondanga, obviamente no va a salir nada. Pero hay algo interesante que es el hecho de que Job fue alumno ¿de quién? De Saussure. Estudió sánscrito con Saussure. Sí, sabía lo del sánscrito, pero no sabía que había sido alumno de Saussure. Alumno de Saussure, sí, exactamente. Cuando Saussure daba... Bueno, ustedes saben que en realidad él era sánscritista, previo a dedicarse a la lingüística de por sí. Previo a ser bautizado como el padre de la lingüística moderna. Pobrecito, qué mal se hubiera sentido. Pero como sánscritista tal vez hubiese quedado, ¿no?, entre el cúmulo de... En cambio, bueno, creó una disciplina. Bueno, vamos propiamente a la obra. Yo voy a hablar, ya que estamos en francés, vamos a hablar en pendant, ¿no? De dos libros, para después detenerme en otro, ¿no? Por supuesto. Va a ser el pivot. Exactamente, un pivot. Muy bien. ¿Qué son? Corazón doble y El rey de la máscara de oro. Ambos tienen algo particular que es diferente de Vidas Imaginarias. Primero porque son anteriores. No, Vidas Imaginarias del 96. Estos son del 92, del 91. Que es que son fantásticos, son cuentos fantásticos. En el caso del Rey de la Máscara de Oro, todos los cuentos están dedicados a un autor. Y podría nombrarles los autores que nombra, ¿no?, uno por uno, pero no lo voy a hacer. Por ejemplo, el primero está dedicado a Anatole France y hay uno dedicado a Oscar Wilde. O sea, todos autores contemporáneos. Jules Renard, es decir, una serie de los hermanos Daudet, ¿no es cierto?, que eran propios, Goncourt, bueno, ahí me estoy acordando más o menos. Es decir, todos están dedicados a un autor. De ellos, voy a empezar por El rey de la máscara de oro, ya que estamos, voy a ser brevísimo. El cuento que le da título al libro, o sea, El rey de la máscara de oro, dedicado a Anatole France, que es el primero, otra rareza, ¿no? Los libros generalmente dejan para el último el título, pero él lo pone al comienzo. Es un cuento de un, bien valga el término que dijo, de un preciosismo, de un trabajo con una cultura exótica muy, muy refinado. Es un rey que en el fondo está siendo engañado. Es una relectura, en algún sentido, si me lo permiten, mucho más profunda de el traje nuevo del emperador, o bueno, depende del emperador, del duque, se ha traducido de tantas formas, ¿no? Que es un cuento tradicional y que aquí es un desengaño más profundo, porque es un desengaño en cuanto a la esencia, no solo a la vestimenta. Que si bien ese cuento tradicional es muy profundo, también en ese sentido es más resaltado. Tema que quiero resaltar acá, ¿qué cuento? El País Azul.
El País Azul está dedicado, si no me equivoco, a Oscar Wilde, permítanme que lo confirme. Y les voy a decir por qué, no por la dedicatoria, sino por el tema. Sí, Oscar Wilde, El País Azul. Hay un tema que evidentemente a Job lo obsesionaba, que es el tema de las niñas, ¿no? La infancia. Claro, exactamente, pero de las nenas. Sí, de las... Sí. Bueno, sí, perdón. Claro. Es decir, es una Francia, la Francia de 1880, 1890, es una Francia en la que la prostitución infantil está muy desarrollada. Y si bien El País Azul es un cuento que realmente habla de un ideal, tiene una crudeza de descripción en torno de lo que está pasando esta nena de la calle que está en la calle. Imagínense, y tiene una habitación donde se calienta con unos pedazos de madera, que siempre me asombró el término, ¿no? Con madera de derribo, dice, ¿no? O sea, con lo que tiran de las casas cuando las tiran abajo y caen madera, con eso se calentaba. Y tiene como una especie de compañía monstruosa, porque ella le dice el monstruo, ¿no? Y el cuento está narrado por un personaje que es testigo, o sea, la nena le da la mano en un momento, con lo cual uno empieza a pensar, porque él le deja plata, ¿no? ¿Qué hay detrás? Nunca se dice. Pero en el fondo hay un elemento muy particular. Es un cuento de una dureza terrible, ya que demuestra un poco ¿cómo decirlo?, la orfandad en la cual se encontraban los chicos y las nenas, sobre todo, en la Francia de fines del siglo XIX, en relación con ciertas prácticas, ¿no?, valga decirlo, espantosas. Igualmente, el libro es de una delicadeza notable, ¿no? Job es muy delicado al escribir. Es decir, los términos, las adjetivaciones, cuando por ejemplo describe las ventanas, como son las ventanas tipo vitró o vitrales, ¿no? Todo el colorido, es decir, tiene una delicadeza casi de joyero, ¿no? De orfebre. El orfebre de la palabra. Es un orfebre de la palabra. Hay un ensayo que anda dando vueltas en internet, mira, bueno, que se llama El orfebre de la palabra. El orfebre, bueno, estoy de acuerdo, sí, es un orfebre. Es un cuidador del lenguaje notable. Corazón Doble es un libro en el mismo sentido, pero con una particularidad. También cuentos fantásticos, pero con ciertos relatos más breves. Es decir, son una cantidad de textos. Yo lo tengo, no lo traje aquí a la mesa. Con ciertos textos más breves, que es el primer libro de él. O sea, él empieza a recoger los primeros textos que incluso había publicado en algunas revistas y demás, de una belleza notable. Pero vamos a ir a lo que verdaderamente Diego quiere que trate, un libro que es el libro de Monel. ¿No? El libro de Monel, bueno, tiene toda una historia terrible. El libro de Monel y la cruzada. Y la cruzada de los niños. Bueno, vamos a ello. Yo te iba a exprimir hoy. El libro de Monel de 1894 se basa en un hecho real. Sí. ¿No? Siendo Job, estamos hablando de una persona que nació en 1867, o sea que tiene 27 años cuando lo escribe. Él, cuando tenía 23, 22 años, conoció a una joven, Louise, ¿no?, que era prostituta, y se enamoró de ella. Y ella, de alguna manera, de él. Él ya era un estudioso, porque no se olviden que estaba en la universidad, no había hecho estudios muy, muy importantes. Él vuelve a París siendo su familia una familia de tenderos, ¿no?, muy bien acomodada, pero decide ir a París para estudiar, no puede vivir en un pueblo, creo que es Blois, ¿no? Blois, exactamente. Con lo cual se relaciona con esta prostituta, que vamos a dejar de decirle prostituta porque se convierte en un ángel, ¿no es cierto? Bueno. Es bellísima la historia, bellísima y trágica, ¿no? Muy trágica, porque mantienen una relación de 2 años que supera lo sexual, totalmente. Sí. Llega un momento en que ya ni siquiera ya son como 2 ángeles unidos por un mundo. Y ella le narra historias en relación con la vida del maltrato de esas mujeres. Imagínense lo que era, ¿no es cierto?, lo que es la prostitución en ese sentido. Y ella... Sí. Sobre todo infantil. Claro, muy jovencita, porque ella le empieza a narrar que ella se inicia muy joven, ¿no? Pensemos que había mujeres de menos de 2 cifras, ¿no? Claro, ¿no? Terrible. Un horror. Conclusión, bueno, Monel muere.
Muere a los 24 años. Luis. Luis Monel. Bueno, es Monel. Claro, es Monel, claro. Monel. Él le pone el libro de Monel. Muere a los 24, 25 años. Sí, 25. Claro, muy jovencita. Y destrozado, porque realmente yo la amaba. Nunca hablaba de ella, nunca. Era una relación privada muy particular. ¿Qué ocurre? Bueno, decide encerrarse y escribir esta joya, que es el libro de Monel. El libro de Monel está dividido en dos grandes partes, tres grandes partes, vamos a decirlo. En general se lo toma como dos grandes partes. La primera parte que está narrada por Monel. Y acá viene el tema. Si yo leo un fragmento de esto, yo creo que nos vamos a dar cuenta enseguida. Leo el comienzo. Monel me encontró en la llanura, por donde andaba errante, y me tomó de la mano. No vayas a sorprenderte, dijo. Soy yo, y no soy yo. Volverás a encontrarme y me perderás. Una vez más acudiré a vosotros, porque pocos hombres me han visto y ninguno me ha comprendido. Y tú me olvidarás, y volverás a reconocerme, y me olvidarás. Y Monel dijo también, te hablaré de las niñas prostitutas, y sabrás el comienzo. ¿Cuál es el lenguaje? Profético. ¿Sí? Es un lenguaje profético. Es el sermón de la montaña, llevado por una prostituta. Bueno, viejo como el mundo. Claro. La semana pasada hablábamos de cristianismo, ¿no? Exactamente. ¿Quién es la elegida? Bueno, podríamos, ¿no? Sí, podríamos hacer una adenda. Totalmente. Toda la primera parte del libro, que como verán no es un libro muy extenso, ¿no? De hecho tiene una letra grande, es un texto bastante breve. Toda la primera parte está en ese tono profético de Monel hasta que Monel le empieza a contar la historia de las niñas. Y aquí aparece la egoísta, la perversa, la fiel, la predestinada, la soñadora, una serie de jovencitas que comportan entre ellas todas una forma de la prostitución. Quiero aclarar una cosa, no de la prostitución solamente de lo físico, sino de lo espiritual. Eso es importante tenerlo en cuenta. Porque, por ejemplo, la fiel, ¿sí?, ya nos habla de una mujer, ¿no?, que espera a su novio, que se ha ido al mar, y en el barco él se pierde y ella entonces está allí dando vueltas, ¿no? Sale a buscarlo y llega a una casa de prostitución. Y como la ven tan pura, las prostitutas le ponen un anillo en cada dedo. Ha sido tan fiel que por cada dedo de la mano es fiel. Es decir, cómo la reciben, ¿no?, cómo la apachuchan, diríamos, ¿no?, siendo ella la cobijan, ese es el término, la cobijan, ¿no?, siendo ella una mujer de pueblo, porque dice, es una provinciana, las prostitutas se ríen, pero ¿qué ven? Ven la pureza perdida por ellas. Y los 5 anillos que le dan, ¿de quiénes son? De ellas. Los 5 amores que... Bueno, esa delicadeza es constante. Por supuesto que en el medio la denuncia, ¿no?, porque en el fondo está denunciando, pero no pone un cartel, no dice denunciemos la prostitución infantil, que está muy bien por otra parte, denunciarlo, sino lo que hace es una obra de arte, para demostrar la monstruosidad que significa eso. Diego, sí. No, digo, después si querés hacemos algunas derivas, pero me parece fundamental esto que planteas, ¿no? Citando a Sebastián de Caro. Si yo quiero hacer una denuncia, voy a una comisaría, ¿no? Si quiero hacer un manifiesto, me hago una asociación y un panfleto. Exactamente. ¿No? Creo que Schwab nos pone siempre en esa... nos ubica en ese lugar, o nos tiene que ubicar en ese lugar. Esto es literatura. Es literatura. La literatura es un arte. Exacto. Punto. Es arte. Claro. El resto, bueno. Exacto. Si te sirve para... Está bien, no es el objetivo. No es el objetivo. Pues vos decís, che, es la historia de una niña prostituta. Terrible. ¿Y se puede encontrar belleza en eso? Bueno, claro. ¿Y de qué manera, por otra parte?
Y la tercera parte se llama Monel. Monel es el nombre de Louise, ¿no es cierto? La real mujer a la que él amó, que está dividido en 6 partecillas, en 6 capitulillos, digamos, de su aparición, miren el título, de su aparición, de su vida, de su huida, de su paciencia, de su reino y de su resurrección. Nos vemos el próximo lunes en un programa. Ya está, listo. ¿Quieren leer en serio? Vayan ya mismo, dejen lo que están haciendo y se compran o se bajan los libros de Marcel Jouffroy. Totalmente. Bueno, y empiezan por el libro de Monel. El libro de Monel es... Escuchen esto. Los hombres, porque estoy leyendo parte de su resurrección, los hombres buscan su alegría en el recuerdo y resisten a la existencia y se enorgullecen de la verdad del mundo, que ya no es verdadera al haberse convertido en verdad. No sé si nos dimos cuenta, a ver, en profundidad lo que acaba de decir. ¿Sí? Es una actitud que reaccionaria, está mirando, ¿no? Cuando están luchando por algo y ya se hizo, ya está, nos damos cuenta del engaño. Terrible. Que es un poco lo que plantea con el concepto de historia. Exactamente. ¿No? Si la historia no es esto que nos han contado, o sea, es esto es la historia. Es una parte, ¿no? Claro. Pero la profundidad... Bueno, el libro de Monel, léanlo. Largate, que tenemos tiempo. No, lo que pasa es que me daría... Lo que ocurre, Diego, es que me daría muchísimas ganas de hacer un programa leyéndolo, nada más. ¿No? Bueno, lo podemos hacer. Pero... En algún momento lo vamos a hacer. Cuando le habla del reino, dice... Así, dijo, verás el reino, pero no sé si entrarás en él. Yo no sé a qué le suena. A mí me suena una cosa, pero ¿no? Porque yo soy difícil de comprender, excepto para aquellos que no comprenden, aseos como niños. Y soy difícil de captar, excepto para aquellos que ya no captan. Y soy difícil de reconocer, salvo para aquellos que carecen de recuerdo. En verdad, tú me tienes, pero ya no me tienes. Escucha. Entonces, escuche en mi espera. Fíjense, ¿no? A mí me da ganas de no agregar nada, pero simplemente lo que se dispara a partir de ello, ¿no? Es un lenguaje profético, el de Monel. Y si uno lo observa, es el lenguaje profético de un ser divino, de un ángel. Muy bien dijiste un ángel. Es un ángel. ¿Sí? Después vamos a hacer algunos comentarios. Perfecto. Y finalmente, la cruzada de los niños. Texto duro, si lo hay. Bueno, otra vez. El hecho. El hecho se basa, ¿no es cierto? O sea, la anécdota se basa en un hecho real, discutible de la historia. En el siglo XIII, 1212, un niño francés, más exactamente de Borgoña, recibe una visión por la cual Cristo se le aparece, Jesús, es extraño porque se le aparece a Jesús, ¿no? Y le dice que tienen que ir a recuperar su sepulcro. Piensen en la decadencia de las cruzadas en ese momento. Entonces hay que organizar una cruzada. Bueno, el chico se dirige a... Estos son hechos de la historia, ¿no? Se dirige al rey de Francia, a quien se le ríe en la cara, ¿no? Le dice que hay que... ¿Y qué pasa? Finalmente, una segunda visión le dice que tiene que ir él. O sea, tienen que ir los niños. ¿Sí? Bueno, por supuesto se imaginarán lo que pasa en el medio. Que, por ejemplo, cuando lleguen al mar Mediterráneo, las aguas se abrirán, ¿no? Como el Mar Rojo. ¿Sí? Los chicos finalmente son llevados en un barco y ¿saben cómo termina la historia? Termina en un espanto, ¿no? Sí. Los chicos son vendidos como esclavos, bueno, en fin. O sea, otra vez las formas de la prostitución infantil. El texto es bellísimo, pero ¿está escrito de qué manera? Son una serie de relatos breves de distintos puntos de vista. El primero es me sale un Guiscardo, ¿no? Perdón, lo voy a nombrar tal cual es. Es un goliardo. Un goliardo. ¿Saben lo que es un goliardo? Un goliardo es
estudiante de la universidad, borracho generalmente, que claro, en la Universidad de París se les decía a los goliardos, a los estudiantes estos que tenían una serie de derechos, no se los podía tocar y demás, y que vivían emborrachándose, no se recibían nunca, por supuesto. Y que formaban parte de ese mundo que después François Villon va a desarrollar muy bien en su poesía en el siglo XV, XVI. Esos universitarios, ¿no es cierto?, a la violeta, digamos así. Hay una serie de, por supuesto, de relatos de distintos personajes, pero yo les recomiendo, no lo voy a leer, por favor, pero sí les recomiendo que cuando lean presten mucha, mucha atención al relato del Papa. ¿Sí? Al relato del Papa, al relato de Inocencio III. Inocencio III es el Papa, tiene todo el poder, ¿y qué está viendo? Que esos inocentes van a morir de una manera espantosa. La confesión que realiza Inocencio III es ¿a quién? A Dios. Le está hablando a Dios. Soy muy viejo, le dice. Yo también soy inocente. O sea, yo también, por favor, piedad, que para estos niños y para mí, ¿no es cierto? Y a mí también, que venga el perdón, ¿no? Que es en ese sentido una temática de una dureza impresionante. No es, a ver, vamos a aclararlo, no es una novela, por su brevedad, uno podría hacer una novela, pero es muy original, sí, porque son 10 relatos con enfoques diferentes de distintos personajes. Hay un leproso, hay un príncipe, bueno, hay un cardenal. ¿Sí? Es el simbolismo. El simbolismo. ¿No? Es uno de los grandes... La teoría del vitral, ¿no? Claro, los fragmentos de colores. Son como, es un mosaico. Es un mosaico. Es un crisol. Claro, ¿no? Lo bizantino, ¿no? Totalmente. Vos sabés que yo pensaba mientras hablabas, y te escuchaba con mucha atención porque es admirable, ¿no? Pienso en los... A ver, voy a tratar de explicarlo de una manera, tratar de ordenar lo que tengo en la cabeza y en el espíritu, sobre todo, porque esto es una movilización del espíritu en mi caso. ¿De qué manera? Bueno, mientras no se declare la huelga general del espíritu... No, es que justamente, ahí está, no se está declarando. Hay una movilización del espíritu. ¿Por qué? Porque es impresionante ver cómo las partículas, ¿no? Como esa especie de explosión que es la literatura, empieza a recolectarse casi imperceptiblemente. A sí misma, ¿no? A sí misma. Sí. ¿Por qué? Me voy a preguntar, ¿no es acaso la Louise de Schwab o la Monel del libro La Lolita de Hubert Huber? En Lolita de Nabokov. Sí, señor. ¿No es esa especie de portador de niños? Ya sé dónde vas. Abel Tifoge, de Michel Tournier. Exactamente. ¿No es acaso esa Monel que le dice, me has encontrado y me perderás, la Beatrice del Dante? Y bueno, claro, son los ángeles, claro. Digo, yo estaba buscando mientras vos leías eso, porque me acordé de Cecco Angiolieri, poeta rencoroso. Cecco Angiolieri nació rencoroso en Siena el mismo día que Dante Alighieri en Florencia. O sea, es como nací el mismo día que Borges, claro, ¿sí? Me llamo Luis Jorge Borgia. ¿Viste? Claro, exacto, no puedo tener tan mala suerte. Es como ahora estamos en la contextualización, me relajé un poquito. Que murió William Shakespeare. Claro. ¿Viste? Hace poco uno de los primeros. Cervantes debe estar grave. Nos hacíamos el chiste porque una periodista aquí en Argentina salió muy consternada a lamentar la muerte del gran escritor William Shakespeare. Cuando, bueno. Perdón. Nosotros no dominamos el mundo porque no queremos, básicamente. ¿No? Porque tenemos este tipo de periodistas. Pero bueno, poniéndome otra vez, digo, ¿cuál es esa movilización del espíritu? Cuando uno lee a estos autores, independientemente de ubicarlos en una cronología, que por una cuestión de necesidad práctica hay que ubicarlos cronológicamente, entiende a Calazo. Sin que de pronto Calazo lo ponga en su canon. No. Pero digo, cuando Calazo dice, están todos escribiendo, y lo dice Borges también, todos estamos escribiendo el mismo libro, ¿no? Dice en un momento, todos los escritores están escribiendo el mismo libro. Yo creo que la literatura es, en ese sentido, una recopilación y una recolección de todas estos esplendores que en el caso de Job se manifiestan como mosaicos, ¿no, Vitro? Sí.
pero que de alguna manera, o sea, yo no sé si Michel Tournier estaba pensando en Marcel Jouffroy, seguramente lo ha leído, por supuesto, cuando escribió El Rey de los Alisos. El Rey de los Alisos es un monstruo, Tifolle es un monstruo, pero el tema, yo hablo del principio constructivo, ¿no? Ni siquiera voy a decir los arquetipos, porque no es una cuestión que... No todo lo leemos en esa clave. Acá estamos hablando de materia literaria. Un tópico. Digamos, un tópico. Seamos más estructurados. Tópicos. Un tópico. Estilística, ¿no? Claro. Tópicos. El tópico de la mujer de profética, la niñez, la niñez. Ni hablemos de las fotografías de Dodgson, de Alice Liddell. Claro. ¿No? De Charles Dodgson, mejor conocido como Luis Carlos, que fotografiaba niñas. Bueno, ahí hay otra cuestión, ¿no? No nos vamos a meter en camisa de once varas. A petit pies, ¿no? De Alicia en el País de la Maravilla, ¿no? La niña que cae, que bueno. Una enorme alegoría, por otra parte. Pero digo, es magnífico. Y por algo Borges, a sus 36 años, publica su primer libro en serio. Claro. ¿No? Siguiendo una lógica, o siguiendo un principio, que después, insisto, Borges me parece que después, un poco que lo hace adrede, ¿no? Cuando declara en el prólogo al Fatec, el original es infiel a la traducción, diciendo, yo, como traducción de... o como producto de... Por supuesto. Mejoré al original. Claro. ¿No? Con Hombre de la Esquina Rosada, que está en ese libro, digo, bueno, un poco lo dice también en Kafka y sus precursores. Necesito construir a mis precursores para entender qué es lo que mejoré de ellos. Exacto. ¿no? Digo, la operación... Por mis antepasados. La operación Borges, un poco es eso, ¿no? Constituirse como yo soy el escritor argentino de la tradición. Punto. ¿No? Bueno, eso es harina de otro costal. Pero yo ves eso. Yo ves eso. ¿No? Digo, se me disparó esa... Bueno, Diego, es increíble porque esto no está guionado. No sabía que ibas a traer a Calazo y te lo confirmo. Calazo no escribió sobre Job. Pero cuando te diga quién escribió una novela con la misma temática de base que Job y reconoce su antecedente, vas a decir con razón, la esposa de Calazo. Claro. Que no la puedo pronunciar porque tiene un nombre, no sé, nórdico, je le fleugue, no sé, una cosa así. Bueno, la novela de ella, que ahora no recuerdo, porque claro, no está preparado, ¿no? Una de sus novelas está basada en el relato de Job. Es decir, está bien, ustedes me dirán, bueno, una cosa es la esposa y otra es él. Muy bien, pero... ¿no es cierto? Que ella escriba las letras de Franco Battiato, que nos lo han pedido. Ha fallecido este año, Franco Battiato. Claro, exactamente, que escribiese las letras. Cerco un centro di gravità permanente. Exactamente. Un eje permanente. Y las letras las escribe la esposa de Calazo. Bueno, entonces ya empecemos a hilar más fino, ¿no? Detrás de esto. Para cerrar la cruzada de los niños. Perdón. Para cerrarlo porque quiero que sigamos después, si querés, con el tema. Otra cosa, Diego. La Cruzada de los Niños dio pie a una gran novela, lamentablemente bastante difícil de conseguir, pues la tiene una sola editorial, traducida por el genial, algún día haremos un programa, el genial escritor mexicano Sergio Pitol, que la tradujo del polaco. Sí, señor. Es Jerzy Andrzejewski, quien en 1957 escribió Las Puertas del Paraíso. Las Puertas del Paraíso es una novela que yo lamentablemente no la tengo. Sí conozco la historia, tengo artículos críticos sobre. Las Puertas del Paraíso es una novela que está basada en La Cruzada de los Niños. Es igual, pero tiene una particularidad insólita. Es muy difícil de leer. ¿Por qué? Porque en total son 90 páginas, pero 89 son la primera parte. La segunda es una oración. Y toda la primera parte es una sola oración. En la que... ¿De qué año es? 1957. Perdón, claro. En la que Andrzejewski, o como se pronuncia, pues increíble el nombre, Jerzy Andrzejewski, algo así, cuenta la historia de 4 niños que van en esa cruzada y los motivos por los cuales van. Primero, Polonia bajo el comunismo. Segundo, Polonia católica. Tercero y fundamental, ¿por qué van? Por la tumba de Cristo. 1, Santiago, en realidad se llama, es el que va. Pero detrás de Santiago está Maud, creo que es la niña, Maud, que va porque va a Santiago. Y a la vez va
otro que ahora no recuerdo el nombre, que está enamorado de Santiago. O sea, está el homoerotismo, todo. ¿Qué pone en duda Andreyevsky? La idea de que a veces no es un ideal lo que lleva, sino simples pasiones. Por eso termina como termina, ¿no? Es un desquicio. Fíjense el título, Las Puertas del Paraíso. Saben ustedes que las Puertas del Paraíso son las grandes puertas de las iglesias donde exactamente, se tallaban los paraísos, no como en el caso del de Donatello y demás. Retomando la idea de Job, y vuelvo a Job y cierro. Aparte de todo esto, ¿no? Vidas imaginarias, Corazón doble, El rey de la máscara de oro, el libro de Monel, la cruzada de los niños, o de los infantes, ¿no? Escribió su viaje a Samoa. Bueno. Porque fue detrás de Tusitala, de Stevenson. Él amaba a Stevenson. Y fue a buscarlo, sabiendo que estaba muerto, ¿no? Pero quiso ver su tumba y demás. Siendo Marcel Job un enfermo igual que Stevenson, muy enfermo, una salud muy débil, de hecho murió a los 37 años. Porque era su padre prácticamente, Stevenson. Y su precursor. Las cartas, ¿no?, que mantiene con muchos escritores europeos recién, no hace muchos años, están publicando, en francés, ¿no? Por supuesto, en castellano apenas. Se está reeditando, sí, en México, se ha reeditado la obra en España, si no me equivoco también, la obra de Job, y lo están un poco redescubriendo, bueno, bienvenido sea. Y hay algo más, una cosita más. Fue un gran estudioso de François Villon, de la poesía de François Villon. Ustedes saben que François Villon es un gran poeta del siglo XVI francés, con un argot muy particular. Es un francés muy difícil de leer, porque es el argot de los maleantes, ¿no? Y a yo le interesaba mucho. Bueno, vos sabés, Diego, que gracias al trabajo de Job se pudo descubrir el origen etimológico de las palabras. Bueno. Job hizo un trabajo colosal. ¿Por qué? Digno alumno de Saussure. Totalmente. Porque él, cuando viaja a París, se va a vivir con el tío, que es bibliotecario. Ya está. El paraíso. Bibliotecario. Yo me figuro el paraíso bajo la forma de una biblioteca. Era el bibliotecario de la Bibliothèque Mazarin, que es una de las más importantes de París, y entonces tenía los libros ahí. Y él fue prácticamente a eso, ¿no es cierto? El paraíso lo logra a los 18, 19 años, se va de Blois, le dice al padre, yo no quiero nada de plata, de hecho ni le manda plata, porque su pasión es estar encerrado leyendo y estudiando. Bueno, el gran Marcel Job, podríamos seguir hablando, ¿no? Podemos seguir hablando horas, Sí. Lo merece. Yo creo, Sebastián, que hemos vuelto a algo que teníamos para ir un poco, no digo perdido, pero sí relegado. Últimamente nuestros programas están siendo muy beligerantes en algún punto, ¿no? Bueno, estamos como un poco poseídos por la pasión. Ya vamos a hacer un recreito pronto, ya hemos hecho uno que será subido prontamente, pero yo quiero pedir disculpas públicamente a un suscriptor, Alejo Rosenberg, Sí. que el programa de cristianismo me dijo que no lo hiciera públicamente, pero van mis disculpas porque tuve un comentario poco feliz respecto de la muerte de Cristo. Yo usé la palabra contubernio israelita romano y la reconvención de Alejo fue muy cierta, porque decirlo así livianamente puede sonar a despectivo, bajo ningún punto de vista. Sobre todo aclaro, con la historia posterior, ¿no? hago mi alegato y aclaro que no fue con la intención de culpar, porque aparte la reducción decía, los judíos mataron a Cristo. No fue así. Y a veces nos dejamos llevar por la pasión, por supuesto, porque como bien dijiste, Sebastián, esto no está guionado, está producido, por supuesto. No venimos acá a decir, ¿de qué hablamos? No, tenemos una preproducción. Están las notas, ¿no? Pero en el fragor del no editar, de no tener un guión, a veces uno puede sobrepasarse en la vehemencia. Yo tengo ese pecado de juventud. Hay otro suscriptor cuyo nombre no me acuerdo aquí, que siempre señala, a Diego le faltan 10 años de... Bueno. Es verdad, soy joven. Pero que a mí no me faltan 10 años. Porque ya, pero me parece que volvimos con este programa a un... Lo que pasa es que es un bocado de cardenal. Sí, es precioso. Yo me emociona porque, sinceramente, sobre todo en estos momentos en los que uno está pasando por momentos muy particulares, complejos, sí. Necesita revitalizar la literatura desde la literatura misma. La última página nace desde la literatura y va hacia la literatura. Y yo, citando a Borges,
trastocando un poco, es toda una literatura. Sí, ¿no? sí. Tomando sí. la... Yo iba a empezar con eso, iba a decirte, es una literatura. Como dijo Borges de Quevedo, bueno, Sí, es el mismo yo creo que caso. es una literatura. Un exquisito cuentista. Sí. Aparte, los cuentos son... Me encantó la referencia que hiciste con Eric Satie. ¿No? Es decir, la literatura, analogía, lo que Eric Satie a la música. Esa analogía preciosa. Sí, es verdad, es un preciosista. Humildemente queda, como les dije anteriormente, y los alentamos a que se levanten, pongan en pausa, y busquen, vayan, consigan, saquen, roben libros de Marcel Schwab. Está admitido. Sí. Pidan prestado y no devuelvan. Claro, buah. Ahora. ¿Qué tema? Nos metemos en camisa 12 varas. Exactamente. Les agradecemos la presencia, el acompañamiento, los comentarios, por supuesto. Y Sebastián, un placer más que nunca. Ay, sí, gracias por estar ahí. Nos vemos el próximo jueves con el hilo de Ariadna y el lunes que viene en una nueva emisión de La Última Página. A seguir leyendo más que nunca. Un placer, Seba. Lo mismo. Adiós. Gracias.